La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy tengo la oportunidad hermosa de compartir con ustedes una reflexión. Me voy a centrar en el tema sobre la oración. Voy a hablar acerca de la oración, porque me encuentro con muchas personas con muchas inquietudes a nivel de la oración. Hermano, yo no sé orar. Hermano, ¿cómo puedo orar? Hermano, Dios no me escucha porque le he estado pidiendo esto y no me responde. O sea, hay conceptos erróneos sobre la oración. Hay experiencias de oración que marcan la vida, por supuesto que sí. La oración se aprende. Hay que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Pero para aprender a orar hay que tener bien claro también el tema sobre qué es orar. ¿Qué es orar? Para Jesús era muy importante la oración. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, el versículo 6, Jesús hablándole a sus discípulos en esa catequesis sobre la oración, Jesús les dice, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Primero hay que entender lo que Jesús nos está diciendo. Cuando vayas a orar, implica disponibilidad, implica interés, implica voluntad, implica una intencionalidad. Cuando vayas a orar, cuando tengas esa conciencia de orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta. No está hablando de algo físico. Tu aposento es tu propia vida, tu mundo interior. Cerrar la puerta es encontrarte contigo mismo, con tu realidad. ¿Para qué? Para que desde esa realidad, y esta frase me gusta mucho, ora a tu Padre. Entonces, en esa realidad me promueve a orar en mi vocación de hijo. Voy a aprender en la oración, aprender a ver a Dios como mi Padre, aprender a ver a Jesucristo como mi Maestro, como mi Señor. Entonces, tengo un corazón de hijo con una mentalidad de discípulo. Por lo tanto, con toda docilidad, con toda humildad, con toda libertad, comparto con mi Señor mi oración, que no necesariamente solo debe de ser de petición. Ahí está la oración de alabanza, de adoración, de acción de gracias, de intercesión. Está la oración litúrgica de la iglesia, laudes, vísperas, o sea, tanta riqueza litúrgica, orante que tenemos en la iglesia, que tenemos que ir adentrándonos a esta experiencia. Pero creo que la clave en todo esto es entender a quién me dirijo. ¿A quién me dirijo? A Dios. ¿Y quién es Dios para mí? Mire qué pregunta la que hago. ¿Quién es Dios para ti? Y el Señor Jesús nos revela que tenemos que aprender a ver a Dios como un Padre. Quizás no hemos tenido el mejor ejemplo de papá para comprender esa dimensión paterna de Dios. Pero Dios es un Padre amoroso, un Padre que te ama tal como tú eres, en tu realidad humana, aún con tus defectos, aún con tus errores, aún con lo complicado que has llevado la vida, Dios te sigue amando. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, Dios no se guarda nada para sí mismo, pero tenemos que ir aprendiendo a entender esta experiencia de lo que es orar. Y partamos de esto, de la pregunta, ¿qué es orar? Comúnmente hemos escuchado catequistas decir, orar es hablar con Dios. Pero esa es una parte de la oración. Yo considero que la oración, orar, es dialogar con Dios. Es un diálogo. Es un diálogo donde nuestro Padre Celestial nos escucha, pero también Él desea ser escuchado. Donde le damos gracias, donde reconocemos su grandeza, donde clamamos para que ayude a otros, donde le entregamos nuestras cargas, en nuestras peticiones, donde le damos gracias por todo. Orar no lo podemos conceptualizar, por eso voy a hablar de diferentes aspectos de lo que es orar. Orar es dialogar de manera sincera y abierta con nuestro Señor, con toda confianza, con toda libertad.
expresar lo que tú piensas y sientes. Orar. Orar es el encuentro del creyente con su Señor. Orar es esa alianza. Nos fortalece en la alianza, porque la oración genera en nosotros un nivel de conciencia de pertenencia. Le pertenezco a Dios, soy discípulo de Cristo. Esa alianza me da una fuerza tan grande. ¿Por qué? Porque a través de la oración nos unimos más al Señor. Nos unimos a la iglesia cuando es una oración litúrgica. Entonces ese sentido de unión va fortaleciendo nuestra vinculación y eso va robusteciendo nuestra fe. Una vida sin oración, ¿qué será? Una vida sin oración es una vida sin fuerza espiritualmente hablando. Una vida sin oración es una vida sin energía. Una vida orante es todo lo contrario. Por eso la oración tiene que ver con comunión e intimidad. ¿Comunión e intimidad con quién? Con el Señor. Comunión e intimidad, porque eres tú con el Señor. Es el Señor y tú. ¿Tenemos una oración comunitaria? Por supuesto que sí. Que es maravillosa, que es linda, por supuesto que sí. Pero también la oración comunitaria se nutre de la oración individual. Imagínate, si en tu comunidad todos hacen una vida de oración particular y luego se reúnen para orar, eso va a tener una mayor fuerza. Y cuando digo mayor fuerza no es que se ponen a gritar, sino que va a haber una intensidad mayor espiritualmente hablando. No se te olvide, la oración es comunión e intimidad con el Señor. La oración no es una búsqueda. A veces nosotros creemos que la oración es buscar de Dios. La oración es pedirle a Dios. No, la oración no es búsqueda. La oración es una espera. La oración es una espera. Espero a este Dios que amo, a este Dios que me ama. Le espero en el silencio, le espero en la contemplación, le espero en la quietud interior, le espero, porque también Él está para llegar a mi vida. Por eso San Agustín llegará a decir que la oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Qué linda frase, ¿no? La oración es el encuentro entre la sed del hombre y la sed de Dios. Por eso insisto, la oración no es búsqueda, es espera. Porque espero al Señor, con el cual me estoy dirigiendo y le estoy esperando con unas ganas tremendas de tener un encuentro. Es como cuando vamos ante Jesús sacramentado. Cuando vamos ante Jesús sacramentado, ahí está el Señor. El Señor que nos ha estado esperando. Y ahí estoy yo en la banca, esperándole también a Él. Por eso es que la oración es un encuentro, pero para ese encuentro hay que saber esperar. El hecho de que saber esperar es centrarme no en mí, centrarme en el Señor. ¿Por qué muchas veces nos frustramos al orar? ¿Por qué? Porque más que esperar, lo que queremos es una respuesta inmediata. Y Dios no funciona así. Dios no funciona así. Aprender a orar implica aprender a esperar, aprender a confiar, aprender a morir a nosotros mismos. Y por eso es importante entender. Yo no puedo obligar a Dios a que venga pronto, a que me responda pronto. No. Una persona que lleva una vida orante sabe que Dios tiene un propósito, sabe que Dios tiene control de todo, sabe que en su momento el Señor va a actuar. No me desespero, aprendo a ser paciente, aprendo a discernir, porque algo muy importante es que orar es aprender a perder el control. Sí, aprendo a perder el control de mi vida. Le deposito al Señor mi confianza. No solo mis necesidades, no solo mis peticiones, mi confianza, mis dolores, mis tristezas, pero sigo confiando en Él. No le pongo límite. Mira, Señor, ¿sabes qué? Mañana a mediodía me das una respuesta. Si no, dejo de creer en ti. Así no funciona. Una vida orante nos va educando en la paciencia.
no solamente en la confianza, nos va educando en la paciencia. Entonces, una vida en oración es una vida donde yo le entrego todo al Señor. Que el Señor tome control. Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Si no, que se haga tu voluntad. O sea, tú tienes control de todo. Tú tienes control de todo. Pero a veces nos comportamos en oración como, corremos el riesgo, como niños necios, ¿no? Niños necios de dame, 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 pido, pido, pido. No, un momento. La oración no está centrada en un dame. La oración no está centrada o no debería estar centrada en nuestras necesidades. No. Estamos orando mal si centramos la oración en nuestras necesidades. Porque entonces convertimos a Dios en un medio y no en el fin. El fin de la oración es el encuentro con el Señor, el encuentro con mi Padre Celestial, el encuentro con mi Señor Jesucristo que me ama, que soy discípulo de Él. Eso es lo más gratificante, el encuentro. Convencerme que he sido escuchado, que el Señor está conmigo. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré. Estoy orando en comunidad, ahí está el Señor. Pero orar requiere tener el valor de la escucha. Y del valor de la escucha para obedecer. Por eso, importante decir esto. La oración no es un acto mágico. Hay que tener mucho cuidado. La oración no es un acto mágico. La oración es un camino que se va recorriendo día tras día, momento tras momento, experiencia tras experiencia. Esa es la oración. No es algo mágico donde con un chasquido de dedos ya Dios se apareció, ya Dios se mostró. Claro que lo puede hacer. Claro. Pero yo tengo que aprender a escuchar para obedecer. Entonces, por eso es importante la oración, no solamente desde mis palabras, no solamente desde mis necesidades, sino desde la palabra. Hoy se habla mucho de la lectio divina, una experiencia orante muy antigua. Entonces, aprender a sumergirme en la palabra de Dios para orar desde la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios. Entonces el Señor me va guiando y voy aprendiendo a escucharle para obedecerle. Si tú y yo le oramos a Dios, ¿por qué le oramos a Dios? Porque para ti y para mí Dios es importante, es mucho más importante, es el ser más importante. Entonces oro con confianza, porque es el ser más importante. Oro y disfruto del momento de oración. Oro, aunque estoy en un estado de angustia, de tristeza, de prueba, pero sigo orando, sigo clamando, sigo reconociendo la grandeza del Señor, sigo confiando en Dios. Por eso insisto en esto. Orar es esperar. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a entender que la oración forma parte de nuestra vida como discípulos de Cristo. Tenemos que, ¿te imaginas tú que el cristiano, el creyente en Jesucristo, que ora, se vuelve una persona receptiva? Se vuelve una persona receptiva. Entonces, en la medida que yo voy adentrándome a una vida de oración, voy aprendiendo a ser contemplativo. Voy aprendiendo a amar el silencio. Voy aprendiendo a discernir. Voy aprendiendo a contentarme con el Señor. Voy aprendiendo, porque la oración hace de mi vida una persona más atenta, más contemplativa a los signos del Señor. Y es ahí donde necesitamos entender el núcleo, escúchame bien, el núcleo de la oración, el núcleo de la oración es el amor. No son mis problemas, no son mis enfermedades, no son las situaciones de vida, no, es el amor. El amor de Dios. El amor eterno, el amor fiel, el amor personal de Dios. Y la oración, si el núcleo es el amor, mi respuesta a ese amor también es amándole. Entonces es el ser supremo para mi vida, porque le amo por sobre mi esposa, le amo por sobre mis hijos, le amo por sobre mis padres, le amo por sobre mi propia vida.
Eso es ser discípulo de Cristo y eso es aprender a orar. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver un poco el tema de la oración desde esta dimensión. Para orar, ¿qué necesitamos? Mire usted la pregunta que le estoy haciendo. Para orar, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos en primer lugar disponibilidad personal. Yo quiero orar. Yo quiero aprender a orar. Me sumerjo en el camino de la oración. Recorro ese camino de la oración. Aprender a orar, la disponibilidad. Luego, un elemento fundamental, importantísimo en oración, no son las palabras, el silencio. El silencio. El silencio contemplativo, por eso siempre sugiero orar con la palabra de Dios. Ese silencio donde yo tomo el texto de la Sagrada Escritura, que puede ser un salmo, puede ser el Evangelio del día o toda la liturgia de la palabra del día, y tomo la primera lectura, tomo el salmo o tomo el Evangelio, o si es día de fiesta, pues la segunda lectura, y me centro en un versículo, en una frase, y la voy repitiendo y la voy haciendo mía. La voy haciendo mía. San Juan Pablo II dijo una frase muy linda. El hombre no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. Tenemos que aprender a ver la oración como una necesidad. Una necesidad no motivada por mis problemas, no motivada por mis angustias, por mis realidades humanas, no. Una necesidad motivada por el Espíritu. Una necesidad que me promueve esa hambre y sed por decir así, por conectarme con el Señor. Por no solamente hablar con el Señor, sino también de escucharle a Él, de contemplarle, de aprender a disfrutar de sus momentos de oración. La oración es el eje en torno al cual gira nuestra vida. Es el eje en torno al cual giran todas las actividades que realizamos. Por eso hablamos de una oración en la mañana, orar, entregándole al Señor nuestros deseos, nuestras responsabilidades, nuestro trabajo, lo que sea. O sea, debe de haber momentos de oración. ¿Por qué? Porque ese eje llamada oración transforma nuestra vida. Cuando oramos, podríamos preguntarnos lo siguiente. Al momento de orar, ¿qué cambia en nosotros? ¿Hay algún cambio? ¿Las demás personas notarán la diferencia entre nosotros si somos personas de oración? ¿Cómo vivo o cómo he vivido mi última experiencia orante? ¿Cómo la he vivido? ¿Cómo la he vivido? ¿La he vivido en paz? ¿He ido ante la capilla, ante Jesús sacramentado ahí en silencio? Ahí le contemplo. ¿Cómo he vivido mis últimas experiencias? ¿Sabe cómo es la oración? Se lo voy a decir así de sencillo. La oración es como reiniciar nuestra fe. La oración es como reiniciar nuestra experiencia con el Señor. La oración me reinicia. Ese es como reiniciar el celular, la computadora, me reinicia, me vitaliza, me impulsa. Cada uno de nosotros somos cristianos en la medida que oramos. Cada uno de nosotros somos cristianos en la medida que oramos. Oración y fe no la podemos separar. Son dos realidades que nos están unidas. No podemos separar la oración y la fe. Por eso es hermoso ver esto. En la medida que tú y yo oramos, pues en esa medida, pues somos cristianos. Por eso aprender a orar tiene que ser una prioridad para nuestra vida. Aprender a entender claramente y de mejor manera lo que significa orar. Dios quiere que vayamos simplificando cada vez más nuestra forma de orar. Podemos ver ejemplos en el Nuevo como en el Antiguo Testamento de formas sencillas, simples de orar. Por eso la oración brota del corazón.
y de un corazón que de una u otra manera nos hace recordar algo, que al orar estamos en la presencia de Dios. Que el momento de oración, sea en tu casa, en cualquier lugar que estés, tomas un momento de oración, ahí está presente el Señor. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que aprender a establecer una prioridad, aprender a orar. Aprender a orar. Tengo que aprender a orar. Tengo que aprender a sumergirme en la presencia del Señor. Tengo que aprender a disfrutar. La oración, por ejemplo, dirá San Agustín que la base de oración es la humildad. Por lo tanto, me despojo de mis seguridades, reconozco la grandeza del Señor. Son signos de humildad. La oración tiene que salir de nuestro corazón, no de la mente, de nuestro corazón. Salir del corazón más que de los labios. Más que de nuestras necesidades, tiene que brotar del amor hacia el Señor y del amor de Dios hacia nosotros. La oración tiene que ser una experiencia de profunda confianza en el Señor. ¿Se recuerda el ciego a la orilla del camino? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Una profunda confianza, aún estando a ciegas. La oración tiene que ser realmente insistente, una búsqueda continua del Señor. San Pablo lo dirá en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión. Porque la oración no está basada en una emoción. La oración es una experiencia, insisto. Aprende a ver la oración como un camino que me toca recorrer todos los días, cada momento, cada instante. Quizás en la mañana, quizás en la madrugada, quizás en la tarde, quizás en la noche, no importa, pero sigo ese camino. Y ese camino me va llevando a la disciplina. Y esa disciplina va promoviendo una fe más adulta, una conciencia más grande de lo que me motiva a mí a orar es el amor de Dios. No son mis necesidades, no son mis dilemas, es el amor, porque Dios me ama. Y ese amor me da una fuerza para orar, como dice San Pablo, en toda ocasión en el Espíritu. Así que cada uno de nosotros pensemos un momento en cómo es nuestra vida de oración. He compartido contigo esta reflexión para que hagamos conciencia de que uno de los principios básicos, si queremos madurar espiritualmente, es aprender a orar. Es aprender a llevar una vida de oración. Es aprender a entender lo que es la oración. Es aprender a vivir la oración como una experiencia de amor. De un amor maravilloso, de un amor que llega a sanarme, a fortalecerme, a inspirarme. De un amor que me conecta con la misericordia de este Dios que me ama y al cual con toda libertad le suplico, le ruego, le pido, pero no le condiciono. Simplemente le digo que se haga su voluntad y no la mía. Espero que lo que he compartido te ayude, te inspire a tener un concepto más profundo de lo que es orar y a llevarlo a la vida en tu práctica. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.